todas estas personas están bajo investigación. Esto es un verdadero escándalo que puede tener muchas ramificaciones. Tenemos a nuestro entrevistado. Andrés Forero es miembro de la Cámara de Representantes del Centro Democrático y obviamente está siguiendo toda esta trama con mucha inquietud. ¿Cómo le va, congresista? Primero, muchas gracias por esperarnos. Darío, un saludo para ti, muy buenos días, un saludo para toda la audiencia. Congresista, ¿cómo se vive y cómo se está viendo este nivel de acusaciones al interior del gobierno y qué cree que debería pasar con las figuras protagonistas de esta situación, empezando por la jefa de gabinete Saravia? Pues la verdad, esta ha sido ¿cómo decirlo? Una novela, prácticamente un novelón que hemos estado viviendo los colombianos durante toda esta semana y donde prácticamente ha sido una novela por capítulos, porque cada día sale un capítulo y cada día se conocen detalles más sórdidos que los anteriores. Como tú señalabas, inicialmente lo que da pie a esta noticia es una investigación que hace la revista Semana con la periodista Vicky Dávila, que entrevista precisamente a la señora María Elvis Mesa, porque había salido de manera bastante cuestionable de la casa de la señora jefa de gabinete. Y un poco en sintonía con lo que tú decías de algunos de los trinos del señor Benedetti, del hoy embajador en Venezuela, básicamente lo que se cuestionaba en ese momento es que la señora Sanabria habría utilizado el poder del Estado para que en cierta forma intimidaran, llevaran a esta señora cerca del Palacio de Nariño y un poco contra su voluntad o de manera un poco, mejor dicho, presionándola, se sometieron a prueba de polígrafo, le quitaron el celular, adicionalmente después fue allanada su casa, estaba viajando su familia, su mamá, ella la estaba acompañando a la terminal de transportes y llegó la policía a esculcarle sus pertenencias, le sacaron la ropa de las maletas, etcétera, etcétera. Entonces eso ya era bastante cuestionable. Después el lunes se supo que esta señora, la señora Sanabria, no la tenía afiliada al sistema de seguridad social. Esto mientras el gobierno está supuestamente adelantando una reforma laboral en el Congreso de Colombia, pero obviamente eso dejó muy mal parado al gobierno. Y después en otro medio de comunicación que es la W Radio, efectivamente salió lo que tú señalabas. El periodista Coronel empezó a dar a conocer otros datos y otros detalles bastante preocupantes y ahí ¿qué sucedió? Se evidenció que había una ruptura entre Laura Saravia y Armando Benedetti y que los dos estaban empezando a revelar información sensible de los, en este caso, Benedetti de Laura y Laura del embajador en Venezuela. Pero todo esto llega al clímax el día de ayer cuando se sabe a ciencia cierta que hubo interceptaciones ilegales, no solamente a María Elvis Mesa, sino también a otra nana, a otra trabajadora doméstica de la señora Saravia. Y hay que decir que el gobierno se ha demorado mucho en reaccionar. El presidente Petro, que suele trinar más de 30 veces al día, pues el día de ayer estuvo prácticamente callado en esa red social y solamente hasta las 11 de la noche salió a decir que supuestamente su gobierno no chuzaba, no pinchaba y que el día de hoy sabríamos cuáles eran las decisiones que se tomaban sobre este escándalo. Pero la verdad, este es un escándalo que le ha costado mucho al gobierno nacional, se ha quedado sin banderas en muchas materias y cuando ha tratado de salirlo a defender a algunas personas, pues lo terminan haciendo mal. Por ejemplo, ayer una senadora del Pacto Histórico, que es el partido de gobierno, para tratar de justificar eso, salió a decir que no era tan grave que, pues en cierta forma, interceptaran. Ella utilizó una palabra muy peyorativa, terrible, que aquí en Colombia se utilizaba en el pasado y en buena hora cayó en desuso, y es sirvienta. La palabra que utilizó la senadora es una palabra clasista, una palabra completamente indebida. Decía que no era tan grave que interceptaran a esta trabajadora doméstica, utilizó esa palabra, pero como que lo que había ocurrido en el pasado en el país. Entonces, la verdad, nosotros sí esperamos respuestas claras y sobre todo porque ya empezaba a cuestionarse si estas personas fueron las únicas interceptadas. Vicky Dávila ya salió a insinuar que ella misma ha sido interceptada y hoy otra periodista que se llama Darcy Quinn salió a sugerir lo mismo. Y eso es lo que planteó precisamente el embajador Benedetti en ese fuego cruzado. Y una última cosa, Darío. Hoy Benedetti en las historias que aparecen en su WhatsApp, filtró una conversación con el presidente de la República. Una conversación en la que aparentemente Petro llama a hagamos silencio. Así es, donde Benedetti se queja un poco de las revelaciones que estaban saliendo a la luz por cuenta del canciller y por cuenta de Laura Saravia, porque un par de complementos a lo que tú estabas señalando. Efectivamente sale la señora María Elvis Mesa del país con el embajador en Venezuela
sale en un vuelo charter. Y además, esa es otra explicación que nos tiene que dar el gobierno nacional. ¿Por qué el embajador vuela en un vuelo charter? ¿Quién financia eso y cómo se financia eso? Y lo que tú decías es muy cierto. Son 150 millones los que ya hoy están en cuestión y pues con todo el aparato que desplegó la señora Sarabia, yo me inclino a pensar que más que los $7.000 que ella planteaba inicialmente, yo creo que sí son los 150 millones. Obviamente eso lo tendrán que investigar las autoridades, pero lamentablemente vemos un caso de abuso de poder inaceptable y hasta este momento todavía no se ha aceptado la renuncia de ninguno de los dos funcionarios. Ahora, pareciera que podríamos plantear dos grandes cuestiones, ¿no?, que se ven acá. Porque por un lado está lo más grave, lo que parece más grave, que es el abuso de poder, la posibilidad de que si efectivamente hay un sistema casi de justicia paralelo, una policía paralela que puede interceptar cualquier teléfono sin necesidad de que haya garantías judiciales, ¿no? Digo, que eso ya es gravísimo. Pero también hay toda una trama de dinero en efectivo que uno no tiene muy en claro de dónde viene, para qué se usa, porque no es normal que estemos hablando de funcionarios como una jefa de gabinete que esté por ahí recibiendo en su casa estas cantidades de dinero. No sé qué le preocupa más a ustedes las dos cuestiones. No, pues las dos son sumamente preocupantes y por eso nosotros decimos que no ha habido claridades de parte del gobierno nacional y vimos al principio de la semana un intento por parte de los partidos de gobierno, por parte de algunos incluso funcionarios del gobierno nacional, de desacreditar las denuncias que estaban haciendo los periodistas. Y como tú señalas, son dos cosas sumamente graves. Por un lado, el tema de manejo de altas sumas de dinero sin una justificación clara por parte de la jefa de gabinete del presidente de la República, sobre todo porque hay que decir que es una persona que en sus declaraciones de renta, por ejemplo, la más reciente decía que su patrimonio ascendía a 14 millones de pesos colombianos, y pues una persona que con 14 millones de pesos de patrimonio está manejando 150 millones de pesos en efectivo, pues obviamente es algo que deja muchísimas dudas. Y por otro lado está el tema de las interceptaciones ilegales y el uso indebido del poder del Estado. Además, una cosa que también quiero complementar con esto, y es que hoy salió un senador de otro partido de oposición, Cambio Radical, un senador muy serio que se llama David Luna, a decir que le está pidiendo al gobierno que le responda si es cierto, una información que le llegó a él, que desde Brasil supuestamente estarían interceptando los teléfonos de algunos congresistas de oposición y que incluso estarían arrendando viviendas cerca de las viviendas de algunos de los miembros de la oposición, supuestamente para hacerle seguimiento. Entonces, esto sería muy, muy grave porque se sumaría al tema de estas dos trabajadoras domésticas de la señora Sarabia, al tema de varios periodistas que ya han denunciado que no entienden por qué razón han conocido algunas entrevistas que ellos han adelantado desde el gobierno nacional, porque Vicky Dávila también fue la que sacó a la luz el escándalo del hijo del presidente. Y lo que dice Vicky Dávila es que ella, cuando sacó a la luz ese escándalo, o lo iba a sacar, mejor dicho, recibió una llamada de la señora Laura Sarabia a decirle que se había tenido una entrevista con la hoy ex esposa del hijo del presidente, que lo acusa de haber recibido dineros indebidos durante la campaña y que estaba relacionado con personas bastante cuestionables. Entonces, si te das cuenta, esto ya es un tema bastante complicado y el gobierno queda muy mal parado, y queda muy mal parado el presidente no saliendo a darle la cara rápidamente al país. Ha dilatado las cosas, ha demorado las cosas, y esa filtración a la que hacía alusión yo antes del embajador Benedetti, pues hace pensar que el presidente la tiene muy difícil porque son dos personas de su mayor confianza. Claro. Y seguramente tienen información muy sensible y por eso el presidente se ha demorado tanto en tomar la decisión. Andrés Forero, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. A ustedes muchísimas gracias. Vamos a ver en qué termina este novelón.